Muy buenos días, ¿cómo amanecieron hoy? Los saluda la hora del cafecito con Gloria esta mañana y como había prometido, hoy es jueves y por ser el primer jueves del mes de marzo, pues ya vamos a empezar a reflexionar un poco los lunes y los jueves en la hora del cafecito con Gloria. He declarado este mes como el mes de la motivación, así que vamos a ver cómo nos motivamos todo este mes, porque sin motivación no hay vida. Bueno, queridos, pues aquí les quiero hablar hoy de un tema que se lo he titulado como motivación hogareña. ¿Qué es motivación hogareña? Pues es crear un buen ambiente familiar, es mantener la unión de la familia, es dar ánimo y fortaleza al que trae el sustento diario. La motivación es un acto muy importante en el diario vivir, pero tenemos que cuidarnos de no consumir o acudir a esa rutina de, por ejemplo, tomarse la pastilla motivadora para que le dé energía durante el día, o beber un vaso de Coca-Cola o el cafecito de las mañanas que nos anima, nos despierta y nos quita el sueño, pero de todas maneras tenemos que tener cuidado. Tenemos que cuidarnos para no volvernos adictos a los productos. También ocurre en las noches, con ese té que tomamos para poder dormir, o la pastillita para que nos relaje y nos duerma rapidito, o fumar ese cigarrillo para despejar la preocupación, la ansiedad, o bueno, un etcétera de cosas que todo lo podemos hacer, pero debemos cuidarnos de la adicción. Dicen por ahí que toda costumbre se vuelve ley. Pero realmente quiero filosofar con la motivación hogareña. A ver, es muy importante la motivación hogareña. Organizar un proyecto diario, semanal o mensual en el hogar y planificarlo y tratar de realizarlo para poder recibir satisfacciones. Algunas mujeres u hombres creen que porque no trabajan y tienen que ocuparse de las obligaciones caseras, pierden el ser pilares de un hogar, pero están muy equivocados. Porque si una mujer permanece en casa mientras su marido sale a trabajar o viceversa, él o ella es la que llevarán las riendas del hogar, como esposa, como esposo, como madre, padre, organizadores, organizadoras. Y los valores son exactamente igual. O cuando en el hogar uno de ellos trabaja en el turno de día y el otro de turno de la noche. Es exactamente igual los valores que se les da a cada uno. Y lo que tenemos que hacer es respetar el tiempo de descanso de cada uno. Recordemos que todos estos sacrificios los hacemos por muchas razones. Por ejemplo, para poder cubrir gastos, necesidades, para poder ahorrar para las vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que idear diariamente una forma de motivación hogareña para no volvernos rutinarios y aburridos en el hogar como pareja y como padres. Es muy recomendable tener una buena atención con el esposo, con la esposa cuando llega a casa después del trabajo. El menú diario es importante y debemos deleitar el paladar de nuestros cónyuges lo mejor posible. Siempre es interesante practicar a ser chef y salir de la rutina. Los hijos y nuestras parejas no se perderán la hora de la cena o del almuerzo
o los desayunos domingueros familiares. Conozco una familia que lleva casados 60 años. La esposa cruza ahorita unos 85 años más o menos de edad. Y desde que se casó, antes de tener sus hijos recién casados, ella decretó el último viernes de cada mes con una tradición: hacer de chef y preparar lo que son canelones, ñoquis, espaguetis, tallarines, y fue perfeccionando las salsas a su gusto, al deleite de su esposo, y así mismo sucesivamente cuando sus hijos fueron creciendo. Empezó a faccionar las salsas y las fue inventando con su gourmet único a medida de que iba creciendo su familia. Y con el tiempo se vio más experta, y ahora con su esposo, hijos, nietos y bisnietos, todos tienen agendado el último viernes de cada mes para visitar a la mamá chef, que se esmera en deleitar a todos sus comensales con salsas deliciosas y la pasta que ella misma hace con su propio arsenal acumulado durante muchas décadas. Me pregunto, ¿existirán todavía estas familias así? Porque no depende solamente de la mamá chef, sino de la familia que la rodea. De verdad que es digna de admirar, increíble. Esta familia la conocí en Colombia y todavía la señora y todos siguen activos en esa tradición. Cuando se tienen hijos y son pequeños, es muy importante mantenerles un buen horario de comportamiento, de urbanidad y una buena puntualidad para levantarse y para dormir. Eso da la oportunidad para la motivación hogareña entre la pareja, así poder hablar de algún acontecimiento relacionado con la casa, con el trabajo o de los hijos. Así el papá o la mamá, cuando llegan a casa después del trabajo, pueden descansar a gusto, meditar sobre los sucesos del día, disfrutar de un programa en televisión o escuchar música o hacer una buena reflexión para después ir a descansar. Qué bonito se siente cuando en las mañanas tu pareja te acompaña a la puerta, te despide, te bendice o te desea lo mejor para el día. Lamentablemente las parejas olvidan esos detalles. Lamentablemente las despedidas o llegadas se convierten en ya me voy, ya regreso, ahí nos vemos, voy tarde, oh, ya llegué, ¿dónde están los niños? ¿Fuiste acá a hacer esto? ¿Fuiste a hacer lo otro? ¿Fuiste a tal cosa? Oh, etcétera, etcétera, etcétera. Y se olvidan de lo más importante, el saludo y la despedida. Entonces, ahí se va perdiendo esa motivación hogareña, de esperar al cónyuge con armonía, y lo mismo los hijos. Esperar con ansiedad al papá para saludarlo y verlo antes de que termine el día. Y cuando nos, y cuando nos percatamos que es la hora del regreso, es importante tener la mesa puesta o su lugar favorito, listo para ser servido. Es una motivación hogareña que invita al cónyuge a llegar con armonía a casa. Esos individuos que están de compras, salen de compras y ven el reloj y dicen, ya me voy porque son las 6 y mi viejo o mi vieja llega a las 7 de la noche. Analicemos. ¿Qué tiempo puede tener para llegar, preparar el recibimiento de su pareja? Si lamentablemente hay muchos o muchas así. Y eso desanima tanto a la pareja
y más a los hijos que llegan a casa y no encuentran nada, solo reciben esa llamada tan pronto llegan. Ya voy llegando, mijo. Calienten la pizza. ¿Por qué? Nos olvidamos de esos detalles, no entiendo, pero tenemos que ser cuidadosos, recordemos que los detalles se enamoran. Es importante dialogar así fugazmente sobre el trabajo, sobre el cliente o los contratiempos con su pareja. O contarle las cosas maravillosas que pasaron durante el día, mientras estuvo ausente. Eso es compañía. Eso es una motivación hogareña, saber escuchar. Cuando vamos a descansar es importante tomarnos un tiempo corto de 10 o 15 minutos para leer un buen libro, para hacer un buen crucigrama o escuchar una hermosa y relajante melodía. Eso ayudará mucho para un buen dormir y un feliz despertar. Ahora, si deseamos disfrutar de un té o una copita de vino, es estupendo, siempre y cuando sea para encontrar ese nivel de relajamiento. Pero cuidado, que esto no sea motivo para hacerlo como costumbre, simplemente para motivarnos. La preparación de una buena organización diaria nos ayuda mucho a meditar cuando tomamos un papel y un lápiz, que yo lo recomiendo mucho. Ya sé que la tecnología está muy avanzada, pero papel y lápiz es importante. Y activamos una lista por si tenemos que salir de compras o si tenemos que hacer preparativos en casa o si tenemos que preparar una semana escolar con los hijos. O lo más importante, y organizar un buen día de semana familiar o ir a la iglesia, ir a orar, ir a un restaurante, corresponder a una invitación o hacer un rico asado en casa o salir a caminar por el parque o por el mall. Todo esto hay que organizarlo. Así sale todo mejor y el tiempo rinde, el tiempo se alarga y nos da maravillas para poder disfrutar en familia. Cuando meditamos con atención, ya no vamos a necesitar tantos aditivos en nuestro cuerpo porque cada día tendremos desafíos que combatir con la certeza de que todo saldrá a la maravilla. Sí, queridos amigos, les cuento que una parte de mi historia sí fue bien fuerte en cuestión de que me tocó trabajar mucho con la meditación hogareña. ¿Por qué? Porque yo trabajaba de noche, de lunes a sábado, y mi esposo trabajaba de día, de lunes a sábado. Así que fue bien difícil porque yo tenía que cocinar, tenía que cuidar a mi primer hijo y ya después cuando llegó mi segundo hijo fue cuando me senté un día a analizar. ¿Por qué? Porque llegué de trabajar, yo salí a las 6 casi de la mañana. Y ese día salimos muy temprano y trabajé en un laboratorio veterinario. Entonces llegué temprano a la casa, como una hora antes, y veo a mi esposo acostado pues en el sofá con mi hijo segundo, que tenía 6 mesecitos de nacido, sobre su pecho, durmiendo los dos así. Pues entonces cuando yo llegué y los veo así, entonces empecé a reflexionar. Dije, bueno, entonces lo que está pasando es que mi esposo duerme así y cuando ya casi estoy llegando acuesta al niño en la cuna y luego él se tiene que ir a trabajar, que entraba a las 8 de la mañana. Entonces, ese día me quedé pensando, reflexionando y viendo que estaba sacrificando mucho, ¿verdad? Mucho. Entonces cogí un lápiz, un papel y empecé a organizar las cuestiones económicas, ¿sí? Empecé a qué es lo que nosotros recibimos y qué gastamos y qué ahorramos. Y qué sería si solo entrara el dinero de mi esposo, yo me quedara en casa
a ver cuánto podíamos ahorrar y cómo sería la vida. Y así fue que entonces en una buena organización de lápiz y papel, entonces cuando llegó mi esposo le dije, ¿sabe qué? Trabajo hasta fin de mes porque era diciembre. Entonces le dije, trabajo hasta fin de mes, ya me retiro. Mi esposo no me lo creía porque decía, bueno, ¿cómo se va a retirar si yo amaba mi trabajo, verdad? Pero dije, no voy a sacrificar ya a mi familia así. Y a partir de ese momento me quedé en casa cuidando a mis hijos, a mi esposo, siendo chef, aprendiendo a hacer cosas, tenerlos con sorpresas de comidas, arreglando la casa, decorándola, bueno, limpiándola, todas esas cosas, programando qué hacíamos el fin de semana. Y eso funcionó muy bien. Eso funcionó muy bien. Y lo más importante es que tuve mucho apoyo de mi esposo en cuestión de haber dejado mi trabajo, porque yo ya llevaba 10 años trabajando de noche. Entonces para mí fue muy difícil adaptarme al horario de día. Entonces, en el trabajo yo era adicta al café, definitivamente lo acepto. Era adicta al café. Si yo no tomaba café, no se me iba el sueño. Entonces, en el laboratorio hacíamos café toda la noche, toda la madrugada. Cada vez que trabajábamos, tomábamos mucho café y yo tenía que tomar café para despertarme. Yo trabajaba en contabilidad. Entonces, uno de los tantos oficios que desempeñé dentro del laboratorio veterinario. Y entonces mi esposo me apoyó durante 6 meses cuando terminé de trabajar, porque yo no podía adaptarme al horario corriente y tomaba café a las 3 de la mañana, a las 2, a la 1, a las 4. Era impresionante. Entonces trataba de acostarme como era normal en la noche, ¿verdad? Nos acostábamos, pero yo ya me levantaba, ya no podía dormir, me tocaba levantarme. Era el horario que siempre había tenido y me sentaba en la sala y me ponía a ver televisión, me ponía a leer, así hasta que al 6.º mes, entonces vi que empecé a minimizar el café, empecé a controlarme, empecé a dejar la adicción del café. Si me tomaba 6 tazas de café toda la noche, ya empecé 4, empecé 3 y así sucesivamente. Así, amigos, que la motivación hogareña para mí es muy importante. Y si hablé de este tema hoy es porque veo tantas cosas en las familias que me rodean, que digo yo, Dios mío, la motivación hogareña se ha perdido, ¿verdad? Porque la gente cree que la rutina, entrar a la casa, llegar de trabajar, bañarse, comer y todo, ¿y dónde está una motivación? O sea, yo a algunos les voy a contar, por ejemplo, mi esposo trabajaba hasta los sábados, ¿verdad? Entonces yo el sábado ya tenía organizado la comida para mis niños y la hora que se iban a acostar. Se están un rato con el papá, después se iban a acostar y yo empezaba a poner, tenía listo mis CDs con nuestras canciones favoritas y nuestra copita de vino o de Bacardí que él tomaba en esa época, y, y nuestra música. Y los niños iban a dormir y nosotros empezamos a disfrutar de nuestro momento. Tomábamos, hablábamos, bailábamos y bueno, y sí, lamentablemente ahorita la gente ha perdido mucho esa motivación en el hogar con los hijos. Bueno, queridos amigos, pues muchas gracias por escucharme. Hoy es el primer jueves de marzo con la hora del cafecito con Gloria.
Los saludo, les deseo lo mejor, les deseo un mes maravilloso, un mes de mucha motivación para preparar muchas cosas, vacaciones, ya viene primavera, qué se va a hacer en verano y bueno, muchas cosas. Bueno amigos, que la pasen bonito, que se diviertan. Bye bye, bye bye, bye bye.